Durante la jornada de ayer, parlamentarios de Chile Vamos acudieron al Tribunal Constitucional porque acusan un incumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional por parte del gobierno. Vamos a conocer más detalles. Conversamos hasta ahora con el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, diputado Patricio Melero. Gracias por su tiempo. Buen día. Buenos días, Macarena. Buenos días, Sebastián. ¿Por qué tomas la decisión de recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional? Porque el gobierno en su veto y en la promulgación de la ley de reforma laboral insiste en mantener en ella elementos que el primer fallo del tribunal dejó fuera, que son todos los que tienen que ver con la titularidad sindical, es decir, con ese derecho exclusivo y excluyente de los trabajadores de negociar solamente a través de los sindicatos y no a través de grupos negociadores, que recordemos el fallo del Tribunal Constitucional dijo que no se podía, que los derechos en Chile eran de los trabajadores y no de las organizaciones, y eso, desgraciadamente, el gobierno insiste a través del veto, por una parte, y en la promulgación de la ley, en mantenerlo. Y hay toda una expresión en distintos artículos del proyecto del capítulo 4 en que la titularidad se sigue manteniendo. Y por consiguiente, creemos que aquí hay claramente, Sebastián y Macarena, un desacato. Es decir, el gobierno no acató lo que el Tribunal Constitucional le dijo. ¿En qué está reflejado eso? En la redacción, digamos, del proyecto, ¿en qué se refleja precisamente que el gobierno insiste en mantener la titularidad sindical? Bueno, hay normas explícitas. Yo estaba revisando acá el texto, pero por ejemplo, todos los artículos que van del artículo 301 en adelante siguen estableciendo con claridad de que se mantiene el concepto y el nombre de titularidad sindical, dándole a los sindicatos el derecho exclusivo de poder negociar. No lo eliminaron. Acá, Sebastián, pasó una cosa curiosa. El gobierno se restó de legislar en circunstancias que debió de haber eliminado esas normas y deja la reforma en una situación muy compleja. Por eso recordemos que la ministra dijo que iba a haber judicialización. Y la judicialización nace justamente porque no legislaron, se restringieron en un veto. Recordemos que hubo mucha discusión si se vetaba o se hacía una ley corta. Nosotros siempre le dijimos, hagan una ley corta, legislen, arreglen lo que el tribunal les impidió seguir haciendo, pero se fueron por el camino más inadecuado, y esto es lo que nos fuerza hoy día a decir al gobierno: usted no está acatando lo que el tribunal le dijo, enmiéndelo. Pero la opción de la ley corta también viene de la mano también otra de las opciones, que era la reforma a la Constitución. Entonces, una cuenta que saca el gobierno y se da cuenta que no va a tener tampoco los votos, ustedes no se los iban a entregar, por lo tanto le quedaba esta alternativa, la del veto, ¿no? Los votos no los tenía ni en la nueva mayoría ni en nosotros, Macarena. El gobierno llegó a la conclusión de que una reforma constitucional, habiendo además un proceso constituyente en paralelo, no tenía los votos en esta instancia. El camino adecuado debió haber sido, como se lo dijimos mucho, como por lo demás se lo insinuó también el ministro de Hacienda. Recordemos que hubo mucha pugna entre la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda sobre el camino a optar. Salió Jorge Burgos del gabinete, se acabó la contención y dieron curso al veto. Y hoy día estamos viendo los efectos negativos de un gobierno que sigue sin entender que los fallos del Tribunal Constitucional, independiente que les guste o no les guste, tienen que cumplirse y tienen que acatarse, pero insiste en forma majadera y pertinaz en mantenerlos, y esto nos obliga a tener que hacer este requerimiento por segunda vez. Desde ese punto de vista, diputado, el proyecto de ley entonces, como sale después del veto, ¿está íntegramente igual a antes del fallo del Tribunal Constitucional? No. ¿O hay ajustes que usted cree que son como mañosamente redactados de tal forma de que se mantenga la titularidad sindical en ciertos puntos? Hay dos cosas interesantes en eso. Efectivamente, se mantiene en el proyecto de ley varias normas en materia de negociación colectiva. Todo esto está, Sebastián, en el capítulo 4 del Código del Trabajo, que es relativo a la negociación colectiva. Y sigue manteniendo en la negociación colectiva muchas menciones en que dicen los sindicatos serán los que tendrán que negociar. Y eso fue exactamente lo que el tribunal le dijo que no podía hacerlo, porque igualó los derechos de los sindicatos con los de los grupos negociadores, pero insiste en el proyecto. Y después, por ejemplo, en el veto, en el tema de la adaptabilidad, que fue uno de los temas que el gobierno tuvo mucha discrepancia, porque el ministro de Hacienda quería mantener la adaptabilidad. Sin embargo, el veto suprime de las 5 adaptabilidades 3 y deja 2. Y por consiguiente, todas nacen de una esencia que es la titularidad. La pregunta es ¿por qué dejó 2 y eliminó 3 de estos criterios de adaptabilidad en el veto? Y obviamente ahí también hay una contradicción. Si usted encontraron relativo éxito en el Tribunal Constitucional porque parte de lo que ustedes habían presentado el TC les da la razón en alguna parte de ello, ¿eso sienta un precedente respecto de cómo podría irles ahora en el TC? Yo creo que sí, porque
El tribunal lo que espera es que los gobiernos acaten sus fallos y no le tuerzan la nariz a sus fallos. Y por consiguiente, aquí nosotros demostramos y dejamos en evidencia de que el gobierno no ha acatado lo que el tribunal le estableció. Y en segundo lugar, también es importante tener presente que el rol máximo de un tribunal constitucional es justamente evitar que las normas que se dictan se aparten del texto constitucional. Y en el veto también, a nuestro juicio, incurre en ese desacato. Yo quiero decirte, Macarena, que este es un camino que nosotros no hubiéramos deseado. No hubiéramos querido esto. Se lo advertimos al gobierno. Le dijimos, vaya por el camino de una ley corta, legisle bien, adecúe las normas a lo que el tribunal le ha dicho, pero buscaron un camino inadecuado. Entonces, bueno, esperamos nosotros que el tribunal acoja esto, porque de lo contrario, Sebastián, se establece una suerte de monopolio sindical, que nosotros no lo queremos para Chile, queremos que haya libertad de los trabajadores a poder o no sindicalizarse. Pero, diputado, acá tras el veto, la titularidad sindical queda reflejada explícitamente en decir los únicos negociadores son los sindicatos, o es una redacción que facilita que los sindicatos sean los principales negociadores, porque es distinto, ¿me explico? O sea, puede compatibilizar ambas cosas con la segunda redacción. En cambio, con la primera, aquella que fue objetada por el Tribunal Constitucional, estaba explicitado que fueran los sindicatos los únicos instrumentos o medios para poder llevar a cabo las negociaciones colectivas. Sebastián, es muy buena su pregunta. Están las dos. Está por el efecto vinculante que tiene las normas y por consiguiente todo el texto legal está afectado. Si uno no quiere entrar en el detalle, pero si uno mirara el considerando número 63 del fallo del Tribunal Constitucional, dice claramente que esto es sobre todo el texto. Pero también se da lo segundo que usted señala, en que se mantienen, incluso en un título, se mantiene, dice ley de modernización y de titularidad sindical. Lo mantiene incluso en un título. Y usted va revisando el artículo 301, 309, en fin, todos siguen manteniendo, no quiero latearlos con eso, pero usted encuentra en el texto que se sigue manteniendo el tema de la titularidad. El gobierno se restó de legislar debiendo haber legislado y debiendo haber adecuado las normas en su integridad vinculante, en todos sus articulados, para establecer esta igualdad de derechos entre trabajadores y sindicatos. Diputado, y eso es lo que estamos alegando. Diputado, uno de los abogados que trabajó con el gobierno precisamente en el primer requerimiento ante el Tribunal Constitucional, en el día del Mercurio, dice que es extemporáneo este requerimiento que ustedes hacen al Tribunal Constitucional, que deberían haberlo hecho una vez que se fue despachado el proyecto del Congreso. Bueno, es un punto de vista de él, nosotros creemos lo contrario. En estos próximos días el tribunal va a establecer, Sebastián, que es el primer paso, la admisibilidad del fallo. ¿Y por qué la demora en la presentación? Porque han pasado varias semanas ya desde que salió. No hay ninguna demora. El plazo vencía ayer domingo, y por eso esto fue presentado ayer al mediodía. Estamos dentro de los plazos, nosotros lo hemos visto con nuestro equipo de abogados y está perfectamente, creo yo, en recta doctrina, porque recordemos lo que te decía Macarena al principio, que hoy día el mismo tribunal está por acción de oficio revisando la constitucional y por consiguiente es muy oportuno el momento y la oportunidad en que lo hicimos. ¿Cuáles son los plazos que vienen ahora entonces? Esta semana debiera el tribunal plantear la admisibilidad y de allí transcurren 10 días para que se pronuncie, podría pedir un plazo adicional y vamos a ver si también el tribunal abre o no espacio para audiencias públicas, pero estamos dentro de ese margen. ¿Qué podría hacer pensar que iban a conseguir los acuerdos necesarios en una eventual ley corta si no se encontraron cuando se tramitaba la propia reforma laboral? Todos, porque ya a partir del fallo del Tribunal Constitucional, que ya lo hemos dicho, ¿cierto?, estableció que los derechos en Chile son de los trabajadores y no de los sindicatos exclusivamente, se podía construir un cuerpo legal en que se regulara también la forma como van a la huelga o al fuero, en fin, los grupos negociadores. Y eso es lo que yo, ¿sabes qué? Creo que el gobierno, Macarena, apostó a la mayor entropía en esto, a que se generara tal nivel de desorden y de judicialización que ahí se justificara recién hacer una reforma. Y yo creo que equivocaron el camino porque la oportunidad era hacerlo ahora. Nosotros le dijimos, estamos abiertos a buscar todos los acuerdos necesarios, pero no nos planteen acuerdos que van estableciendo una suerte de supremacía de los sindicatos sobre los trabajadores, porque eso el fallo ya dijo que no se podía hacer. Y seguimos disponibles a dialogar y a hablar. Creemos que es perfectamente posible llevar adelante una ley corta que justamente respetando el fallo del tribunal regule también a los grupos negociadores de los sindicatos. Pero eso es lo que al gobierno no le gusta. Y majaderamente insiste en tratar de mantener la titularidad que el tribunal le dijo clarísimamente que no podía hacerlo. Diputado, en otro tema,
Sí. ¿Qué le pareció el proyecto de la reforma a la educación superior? Conocemos los titulares, ayer la presidenta dio una cadena nacional para anunciar el ingreso del proyecto hoy día al Congreso. ¿Cuál es su primera percepción? Yo creo que equivoca el rumbo. Creo que es una reforma a la educación superior que, en primer lugar, va a dejar en evidencia algo, Sebastián, que dijimos desde un comienzo. No va a haber gratuidad universal. Una de las grandes promesas de la presidenta Bachelet no se va a poder cumplir. Y el propio proyecto viene señalando que se alcanzará el 50% y más adelante, ya le pasa la pelota al próximo gobierno, se llegaría al sexto decil de los grupos más vulnerables. Pero claramente no hay gratuidad universal tal como el gobierno lo prometió. Segundo, discrimina, a mi juicio, de forma bastante arbitraria y da un privilegio a las universidades estatales respecto al resto de las universidades. Y a nosotros siempre nos ha parecido que la esencia de la ayuda a los estudiantes tiene que estar en la condición social del estudiante y no en el establecimiento que el estudiante elige. ¿Por qué si en Chile hay universidades privadas, estatales, centros de formación técnica, vamos a castigar a los que eligen una universidad que no sea estatal respecto a quien la elige en materia de ayudarlo socialmente? Ese es un principio básico. La ayuda debe ir a la calidad social del alumno y no al establecimiento que elige. Y por consiguiente, ese trato preferencial hacia las universidades estatales va a generar mucha controversia. Ya vimos ayer mismo, el propio senador Walker salió criticándolo de inmediato. Creo que va a ser un debate complejo. Las mismas universidades no están de acuerdo. O sea, entra una reforma a la educación superior sin un consenso mínimo como hubiéramos querido. ¿Y qué le pareció el trabajo prelegislativo? Porque finalmente no se aunaron criterios, no hay ningún actor de la educación que está conforme con los titulares, como dice Seba, que hemos conocido de este proyecto, no así el estudiantado, tampoco los rectores de las universidades privadas con bien público, las tradicionales que no son estatales, tampoco los rectores de las universidades estatales. ¿Cómo cree usted que se ha dado el momento previo a iniciar un debate que va a ser extenso? Es que cuando el trabajo prelegislativo, el gobierno lo enfoca desde la perspectiva de escuchar pero no acoger, de decir, mire, yo los he oído a todos, me he reunido con todos y al final he llegado a esta conclusión. ¿Qué conclusión? Mi conclusión, no la que me plantearon, mi conclusión. Y se juega y baja un proyecto de ley. Bueno, está bien, hubo deliberación previa, pero no hubo acuerdo previo. Hubo diálogo previo, pero no hubo capacidad de consensuar algunas materias. Y por consiguiente, lo que se va a expresar, Macarena, en este debate es todas esas disidencias, todas esas distintas posiciones, y entra, creo yo, ni siquiera con un consenso mínimo que le dé una viabilidad. Creo que el proyecto va a ser muy cambiado y de largo debate. Diputado, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ustedes por convidar, Sebastián y Macarena.